Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, a este nuevo vídeo, a esta nueva serie que estamos trabajando, que estamos iniciando acá en el primer capítulo de Juan. Y hoy nos corresponde continuar con los versículos del 6 al 14. Y vamos a leerlos a continuación. Hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios, vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan no era la luz, sino testigo de la luz verdadera, la que ilumina a toda la humanidad, venía al mundo. La palabra estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella. Pero el mundo no la reconoció. Vino a lo suyo, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos de Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. El día de hoy vamos a realizar también una serie de preguntas a este pasaje, igual como lo hicimos en el vídeo anterior, para encontrar algunos detalles que nos está tratando de enseñar Juan en este pasaje, en este episodio también de Jesús. Recuerden que estamos siguiendo la serie La misión del Maestro. Entonces queremos saber cuál era la misión de Cristo en la tierra, qué es lo que nos quería enseñar, qué es lo que nos quería transmitir del Padre Celestial. Y podemos resumir la idea principal o la idea exegética en esta frase: todos los que reciben a Jesús y creen en Él tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto nos hace pensar en algo. ¿Quiere decir entonces que no todos los seres humanos son hijos de Dios? Efectivamente, y vamos a verlo en este pasaje. La primera pregunta es: ¿quién era Juan? Juan era un hombre enviado por Dios y testigo de la luz, dice el pasaje. ¿Para qué vino Juan? Juan vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. ¿Quién era la luz? La luz verdadera era Jesús, quien venía al mundo a iluminar la humanidad. ¿Quién era la palabra? Como ya lo vimos anteriormente, Jesús era la palabra. Jesús, quien estaba en el mundo y lo creó, era la palabra. La luz verdadera y la palabra, entonces, eran Cristo. Dice acá, pero el mundo no lo reconoció. No reconoció la luz, no reconoció la palabra. ¿A quién vino Jesús específicamente? Dice este pasaje: a lo suyo, en singular. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces aquí hay una pregunta más. ¿Por qué dice a lo suyo en singular y luego a los suyos en plural? Vamos a ver esto enseguida. ¿Qué les dio a los que le recibieron y creyeron en él? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no eran hijos de Dios hasta que le recibieron y creyeron en él. Aquí lo que nos está diciendo es que la humanidad entera eran criaturas suyas, pero no eran hijos suyos. No es hijo aquel que no recibe a Cristo y que no cree en él. ¿A qué tipo de hijos se refiere Juan entonces acá? Se refiere a hijos no engendrados de carne ni de sangre, sino hijos engendrados de Dios directamente a través de su Santo Espíritu. ¿Qué dice el final de este pasaje acerca de Cristo? Dice que Él se encarnó, es decir, se hizo carne, se hizo humano, habitó entre nosotros, vino a vivir acá, a la tierra, un tiempo, 33 años aproximadamente con nosotros, y vimos su gloria, su grandeza, como Hijo único del Padre, nos dice el pasaje, lleno de gracia
y de verdad. Aquí hay algunas palabras claves o palabras un poco difíciles de entender que vamos a analizar también. La palabra, como dijimos antes, o la frase, más bien, lo suyo en singular. ¿Qué significa lo suyo? Y también qué significa los suyos en plural. Lo suyo se refiere al mundo, a su creación. Él vino por lo suyo, Él vino por la humanidad. La misma creación que pecó a través de Adán y Eva allá en el huerto del Edén, esa creación caída, pecaminosa, es la que Él vino a rescatar. Esa creación, esa humanidad sin Dios, sin posibilidades de salvarse, tiene la oportunidad ahora de redimirse, de ser perdonada a través de Cristo Jesús. Pero lamentablemente, en vez de ello, esta creación rechaza a Jesucristo, rechaza al Maestro. Y vemos acá un detalle de la misión del Maestro. La misión del Maestro es venir a rescatar y salvar esa humanidad que se había perdido. Esa creación que Él quiere llamar ahora hijos suyos, pero esa creación no lo acepta y lo rechaza. Y rechaza, por ende, su mensaje. Y aquí vamos al segundo término, a la segunda frase. Los suyos. ¿Quiénes eran los suyos entonces? Esta palabra en griego es idios, igual que lo suyo, solamente que antes estaba en singular y ahora en plural. Es el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios desde el Antiguo Testamento. Él venía a lo suyo, a rescatar a su pueblo, a la humanidad representada, eso sí, por un pueblo escogido de Dios, por el Israel del Antiguo Testamento. Pero los suyos, o lo suyo más bien, ese pueblo, esa humanidad, no lo recibe. Y entonces dice aquí, mas los suyos no le recibieron. Ahora sí, hablando específicamente de su pueblo, de cada uno de estos judíos israelitas elegidos por Dios, no le recibieron. Pero aquí sucede algo muy importante para todos nosotros. Como los suyos no le recibieron, nos dio potestad a todos los demás de ser llamados hijos suyos. Ya sean judíos o no judíos, tenemos la libertad, la oportunidad, ese gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, como dijimos antes, si recibimos a Cristo en nuestro corazón y creemos en Él y vivimos conforme a su palabra. La tercera palabra es hijo único, o en algunas versiones unigénito, que es lo mismo. Unigénito en griego significa, viene de la palabra griega monogenes, y significa único o único en su especie. Esto de hijo único o de unigénito se refiere a que Cristo era un hijo único en su especie, es decir, no era como todos los demás, porque todos podemos ser llamados hijos de Dios, pero solo hay un hijo de Dios único en su especie. ¿Por qué? Porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Se manifestó en plenitud como hombre, pero también en plenitud como Dios mismo. Encarnado, como dijimos antes. Dios encarnado o hecho hombre con todo su poder, con todo su esplendor, pero también padeciendo todas las debilidades y las dolencias de un ser humano. La cuarta palabra es gracia. Gracia significa favor inmerecido de Dios, pero ese favor de Dios trae bendición y gozo. Es algo que no merecemos y que nos llena de bendiciones y de gozo. La quinta palabra, verdad. Jesús es la verdad, dice Juan 14:6. Es la revelación, es la interpretación y aplicación viva de la ley misma que Dios había dado a su pueblo en el Antiguo Testamento. Entonces, si unimos gracia y favor, o leemos esta última frase, vimos su gloria como Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad, estamos diciendo entonces que vimos al gran Dios
hecho carne, habitando entre nosotros, lleno de todo su esplendor, de sus maravillas, de sus prodigios, lleno de toda su gracia, de ese regalo que traía para nosotros, de esa salvación eterna, y trayéndonos también su verdad. Su palabra es verdad. Jesús mismo era la verdad. Es el único camino al Padre. Por eso, Él traía esa gracia y esa verdad a la humanidad para que pudiéramos acercarnos a Dios. Es la única manera que existe de poder llegar al Padre. Podemos interpretar y resumir este pasaje en las siguientes palabras. Juan no era el Mesías esperado, sino un enviado por Dios para ser testigo de Cristo, para que todos creyeran en Jesús, quien es la luz verdadera que ilumina la humanidad. Jesús también era la palabra, que vino al mundo a lo suyo, a su humanidad, pero su pueblo no le reconoció. Pero a todos los que le recibieron, ya fueran de su pueblo, es decir, judíos o no judíos, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ya no solo eran criaturas de Dios, sino hijos suyos. Estos hijos de Dios no son engendrados de sangre o de linaje o de carne, sino de Dios mismo a través de su Santo Espíritu. Finalmente, el pasaje menciona a Jesús como el Hijo único de Dios, Hijo único en su especie, como Dios encarnado, es decir, de carne y hueso, que habitó entre nosotros y a quien vimos con toda su gloria. Esa gloria podemos verla a través de sus milagros, señales, maravillas, prodigios y gran sabiduría, dándonos ese favor inmerecido de Dios, que es la gracia y su verdad, a través de sus bendiciones, su gozo y su salvación. Esto por medio de Él mismo. Cristo mismo nos trajo todas estas bendiciones, todos estos favores, toda esta gracia inmerecida, este regalo de la salvación a través de su vida. Y lo que nos pide es recibirle a Él en nuestros corazones y creer en Él. Si hacemos esto, estaremos siendo parte de la misión del Maestro. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo de esta serie titulada La misión del Maestro. Que Dios les guarde y les bendiga.